Well, good morning, church family. Buenos días, familia de la iglesia. Benefit of our online group. Buenos Y- días, familia de la iglesia. Familia de la And iglesia, feliz buenos Día días. del Padre. Happy Father's Day. Y feliz Día del Padre a todos. We're just so good to be together and Es bueno welcome estar to juntos our, y live stream participants again. What a bienvenidos beautiful Sunday God a blessed los us hermanos with que to be están gathered acompañándonos together este so día that we vía can online. corporately Vía acknowledge online. that Jesus Este es un Christ hermoso is día our Lord. soleado gracias And al He is Señor. the creator of all Nuestro that we Dios enjoy, every es good el and creador perfect de gift comes todas from las Him. cosas que He is disfrutamos, worthy toda of our buena praise. He dádiva is y todo worthy don to be perfecto adored viene and de Él. glorified. Por eso Él es digno de ser adorado y So this morning, glorificado. Así we que are going to esta look mañana again vamos a 1 Kings seguir con nuestro chapter estudio en 18, Primera de Reyes. looking at the life Hoy of vamos Elijah. a ver el capítulo 18. Estamos estudiando la vida de Elías. As I mentioned to those of you here, but for the sake Como of ya les había our online dicho group, antes a I'll los que say están again, reunidos this hoy en la morning's iglesia, study pero is not a eh, Father's Day message per se, no lo but había really dicho this para los que entire están vía series on online. Elijah is particularly La addressed to vida fathers. de Elías As Malachi 4:6 tells us that the spirit es and power lo que of vamos a estar Elijah estudiando. is to turn the hearts of the fathers Y to the children and the hearts of the children El to the fathers. propósito era And so, que we've los already padres seen se volvieran hacia that sus there hijos is a y los hijos prophetic hacia sus element padres. to, Y este es un Elijah's elemento life that profético is de la closely vida de connected to Elías the end que está times. conectado Luke 1:17, Jesus muy speaks of the cercano a los spirit and últimos power of Elijah, tiempos. whose purpose was to make El ready propósito a de people Elías prepared for the fue Lord. que la gente se Today we are going preparara to para el día del continue to Señor, look at the preparara days sus of corazones. Elijah to Y see what insight we can gain that Y will este estudio es help us precisamente para ver qué ready dirección vamos a recibir del Señor para prepararnos para el Señor. Así que antes de empezar nuestro estudio, vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank and praise you for the significance te of damos this Father's Day. gracias y te alabamos Lord, por we este Día del Padre. desire to be always Deseamos, Señor, honoring you and honoring honrarte a those ti who you primeramente have put into y honrar a families to aquellos que has represent puesto en you. las familias para representarte en el hogar. Lord, we pray special blessing this Especialmente morning on oramos por tu fathers. bendición Ask sobre los that they padres de would familia, recognize their para que calling ellos and recognize puedan their reconocer dependence su upon llamado y you. puedan Oh, reconocer how su can we, dependencia en ti. as dads, reflect Cómo es que the los Almighty papás God in your pueden relationship with our reflejar families. al Lord, it Dios is as we yield Todopoderoso our en lives sus to you, a living familias. sacrifice, Señor, and permite invite que you to seamos live your life, un express sacrificio yourself through perfecto us. This morning, as we y look podamos into your vivir en word, we sacrificio a pray ti. Señor, en that esta you mañana would oramos para que impress tú upon our hearts as fathers, pongas but en also nuestro as mothers corazón, and children, en los papás, en las mamás, en los young hijos, adults, en los jóvenes, older seniors, impress upon our hearts, Lord, that we have que, a calling, we Señor, have que a tenemos un purpose, we llamado, que have tenemos un a propósito, mission that que tenemos una misión particularly suited for these perilous times in which we en medio live. de estos tiempos And we ask that peligrosos you en los would que show us estamos from your viviendo. word how it is Señor, that we are to be living in these days. That you would show muéstranos us cómo from your debemos de word vivir en what we estos should be últimos preparing tiempos y cómo ourselves debemos for. prepararnos para And vivir. Lord God, I pray that Señor, in all of this, oro para our que en hope medio and de our todo esto, dependence would nuestra be esperanza y upon nuestra you, Lord dependencia God. esté en You ti, are our Señor, source, porque you tú are eres our nuestra life, fuente de you are vida, our hope. tú eres nuestra esperanza y separados de ti no podemos hacer nada, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece al mismo tiempo. Así que, Señor, yo te pido que me capacites mientras hablo en esta mañana y te pido, Señor, que tú cumplas tu propósito en nuestros corazones, que tú seas glorificado en todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y mientras nos echamos un clavado en este estudio, voy a pedirle a Sandy que pase para
que nos dé la lectura de esta mañana. Sandy, por favor. Nuestra lectura está en Primera de Reyes 18, del 1 al 19. Morning, everyone. Buenos días a todos. So good to see all of your faces today. Es bueno ver a todos en Our esta reading for mañana. today is Hoy vamos a taken leer from 1 Kings Primera de chapter Reyes, 16, capítulo verses 16, 29 to 33. verso 29 al 33. Verse 29. In the 38th year of Asa, king of Judah, Ahab the son of Omri became king over Israel. And Ahab the son of En Omri el año reigned over 38 del Israel reinado de in Asa en Judá, Samaria Ahab, hijo de 22 Omri, years. comenzó a reinar en Israel y reinó sobre Israel durante Now 22 Ahab años the en la son ciudad de of Samaria. Omri did Pero su, evil in the sight pero of su the conducta Lord, fue reprobable a los more ojos than del all Señor, who were before incluso peor que la de los reyes him. And it came anteriores. to pass, as though it Pero had no le been a importó trivial thing for him cometer to los walk mismos in the pecados de sins of Jeroboam, Jeroboam, the son hijo of de Nebat, Nabat, that he took y as para wife colmo se Jezebel, casó con the Jezabel, daughter of hija de Ethbaal, Edbaal, king of the rey de Sidón, Sidonians, and he y went acabó and por served adorar y Baal rendir and culto a worshipped Baal. him. Then he set up an Y altar construyó for un Baal altar y un in the templo temple a of Baal Baal, en which he Samaria. had built in Samaria. And Ahab made a wooden Hizo también image. una imagen de Aserá, Ahab did more to provoke the Lord con lo que God of irritó al Israel Señor, to Dios de anger Israel, than all más the que kings of todos los Israel reyes de who Israel were anteriores a before él. him. Skipping verse 34. Vamos a And saltarnos el verso Elijah the 34. Tishbite of the inhabitants of Seguimos en el Gilead capítulo 17. said to El profeta Ahab, Elías, que era de "As the Tisbe, de la Lord región God de of Galaad, Israel lives, dijo a before Ahab, whom I Ahab, stand, juro por el there shall Señor, not Dios de be Israel, dew a quien nor sirvo, que en rain estos these años no years, lloverá, ni except caerá at my rocío word." hasta que yo lo diga. Thank you, Sandy. Gracias, Sandy. It was the rejection of God by Fue el rechazo King Ahab hacia Dios and by del rey his Acab followers, the people of Israel, y- that resulted in a drought y del pueblo that de came Israel, upon the lo que northern trajo como kingdom of resultado Israel, una in which there sequía. was no rain in that No land hubo for 3.5 years. lluvia en No rain, aquella not even dew. área There was durante no moisture 3 años y medio, no 3.5 hubo years. humedad And en this este drought, periodo de of course, tiempo. triggered a severe A través de la famine in sequía, the land where there Dios was trajo a lack una of food. hambruna porque no había Now comida. remember, the Lord had sent Elijah the prophet to Recordemos que el Señor había enviado a Elías, el profeta, a este rey malvado, en Primera de Reyes 17, lo que acabamos de leer, con el mensaje de que a causa de su pecado y el pecado de la nación, no iba a haber ni rocío ni lluvia en la tierra, hasta que Dios diera la palabra a Elías y Elías pudiera decir que hubiera lluvia. Y de la misma manera que el faraón se endureció en contra del pueblo de Israel y que Dios tuvo que usar a Moisés para traer esas plagas devastadoras sobre Egipto, asimismo el rey Acab endureció su corazón en contra del Señor y en lugar de arrepentirse, él seguía pecando, no se volvió al Señor, no tenía en su corazón la intención de arrepentirse y pedir perdón. Entonces, vamos a leer el reporte de el siervo de Acab en Primera de Reyes 18:10. Juro por el Señor, tu Dios, que no hay nación ni reino a donde mi amo no haya enviado a buscarte. Y cuando respondían que no estabas allí, mi amo les hacía jurar que en verdad no te habían hallado. En otras palabras, ellos les hacía hacer un juramento.
Y fíjense lo que estaba sucediendo en esta situación donde la gente debería de haber estado arrepintiéndose y clamando al Señor. En lugar de hacer eso, en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 4, la esposa de Acab, la reina Jezabel, masacró a los profetas del Señor. Ella fue a se fue en contra de ellos y los mató. Ella quería establecer su propia religión porque ella adoraba al dios Baal y ella lo que quería era establecer a Baal como el dios oficial de Israel. Quería borrar cualquier evidencia del Dios de Israel, del Dios verdadero de la tierra. Y fíjense cómo coincide con esta misma actitud anti-Dios en nuestra sociedad. Se ha echado fuera a Dios de nuestro sistema escolar, del gobierno, de las cortes, de los medios de comunicación, y quieren sacar cualquier influencia bíblica verdadera de la sociedad. Elías había retado a este sistema de creencia, declarando que Dios estaba en control y que él había profetizado que Dios estaba en control de la lluvia y por eso no iba a llover en este periodo de años hasta que Dios lo ordenara. Y la misma situación aplica para nosotros. En esta época también nosotros tenemos que retar a las mentiras del mundo, porque el Señor va a traer juicio sobre este mundo en contra de la rebelión. ¿Quiénes son estos profetas que Jezabel mató? Eran muchos profetas. Eran personas que funcionaban como pastores, que se juntaban con los creyentes, que se ocultaban. Tenían estas reuniones pequeñas para enseñarles a las gentes acerca de la palabra de Dios. Por ejemplo, los levitas habían sido echados de la ciudad y pues habían unos pocos que todavía seguían enseñando la palabra. Y Jezabel estaba tratando de matar a todas estas personas que enseñaban acerca de la palabra de Dios. Aquellos que escaparon se escondieron. Y a causa de que ellos estaban escondidos, recuerden que no tenían celulares, no tenían computadoras, no tenían nada de lo que tenemos hoy. Entonces no podían ministrar a la gente. La iglesia de hoy necesita guardarse de este tipo de influencia, de aislamiento, porque el enemigo quiere mantener a la gente separada con el engaño de que quiere que nosotros estemos a salvo, entre comillas. Estamos viviendo una nueva realidad de daño que está viniendo sobre nuestra sociedad. En este esfuerzo, entre comillas, de mantenernos a salvo, nos están aislando. Y es por eso que nosotros tenemos que animar a la iglesia para que se junten los unos con los otros en pequeños grupos. Júntense con otras familias en su casa. Busquen la comunión, porque tal vez va a haber en el futuro otra vez oportunidad de juntarnos, pero de acuerdo a la profecía y a la tendencia que estamos viendo, tal vez nuestra libertad de reunirnos
va a estar limitada muy pronto. Por eso es importante que nos acostumbremos a juntarnos en pequeños grupos y animarnos y tener comunión. Tal vez nosotros o algunos puedan decir, bueno, yo tengo el internet, no necesito juntarme con otros creyentes, pero no quiero estar en contra de la opinión de cada quien, pero solamente les digo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos una familia en Cristo y que Dios nos creó para funcionar como un cuerpo, para estar juntos, para estar unidos, pero el enemigo nos quiere separar. El Señor quiere y nos diseñó para que nosotros nos necesitamos unos a otros. Así que no pienses que te puedes quedar en tu casa y no necesitas a nadie más. Primera de Corintios 12:20 dice, lo cierto es que aunque son muchos los miembros, el cuerpo solo es uno. Aquí está hablando de la iglesia. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. No, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más se necesitan. Es decir, nosotros nos necesitamos y necesitamos estar juntos. En los tiempos de Elías, el gobierno quería separar a los creyentes y mandarlos en aislamiento. Aquellos que se mantienen en aislamiento son los más vulnerables. Primera de Corintios, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 1. Y sucedió que después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciendo, preséntate delante de Acab y mandaré lluvia sobre la tierra. Entonces, Elías va a la casa de Acab. Habían pasado tal vez 3 años. Él va y él está impactado de cuán grave es la hambruna en la tierra. Después de 3 años, ya no había vegetación, ya estaba todo muerto, seco. Tal vez pasó por algunas viñas, por algunos huertos devastados por la falta de lluvia. Tal vez algunos lugares donde estaban antes llenos de vacas y ovejas, los esqueletos de los animales muertos de sed y de hambre. Lugares que antes estaban llenos de gente, mercados. Imagínense con esta hambruna, la gente estaba en los huesos porque había una hambruna terrible. Y mientras Elías camina sobre la tierra, él se da cuenta que la severidad de esta crisis era el juicio de remedio que Dios estaba trayendo en contra del pecado de la nación. La sequía tenía el propósito de que los corazones de la gente se volvieran al Señor. Nuestra nación de Canadá está en el mismo lugar. Nosotros tenemos que volvernos al Señor. Yo me acuerdo cuando era chico, cuando iba a la escuela, todas las mañanas cantábamos el himno nacional o Canadá, pero también recitábamos el Padre Nuestro. Y los domingos no se abría nada en la calle para que la gente fuera a la iglesia. Nuestra nación seguía los principios del Señor y el Señor nos bendijo mucho, pero ahora nuestra nación está rechazando al Señor. Hemos echado al Señor de las escuelas, del gobierno, y ahora el Señor va a hacer que algo suceda aquí. Aquí estamos viendo cómo Elías regresa al rey para hablarle.
reason, why is this going on? Y para decir cuál es la razón de lo que esto está sucediendo, por qué nuestra nación se está cayendo a pedazos y por qué hay tantos problemas. And God said, Elijah, Y el go, Señor present dice, yourself to Elías, Ahab, and I will preséntate de send rain." nuevo ante el rey y voy a enviar lluvia. Verso Ahab had 3. called Obadiah, who was in charge of his house. Acá We're llamó a introduced to a new Abdías, su character mayordomo. here. His name is Obadiah. Este es un nuevo Now, personaje Obadiah aquí, feared the Lord Abdías. greatly, and yet he's Abdías in charge adoraba of al Señor con this profunda wicked king's reverencia. household. Y sin He's embargo era el kind of his mayordomo, right-hand man. era su mano It's not the derecha, same digamos. Obadiah who wrote the prophetic book Y by no, that name in the y no Bible. es el mismo This is a Abdías different man. del cual toma su nombre el libro This isn't unique. Think through bíblico. scriptures. Joseph was placed by Pero God fíjense into the service la similitud. of the Por ejemplo, pagan Pharaoh, José. king of Egypt. José trabajaba para un rey pagano, el rey de Egipto. O también Esther and Daniel, Mordecai que trabajaba para Nabucodonosor. in wicked king's service. This godly man, Este Obadiah, was hombre de placed by Dios, God into a Abdías, high position, serving estaba the en una most wicked posición king that muy ever alta, had ruled over era Israel. mayordomo. And we read in verse 4, Y leemos "For en so el it verso was, 4 while Jezebel que cuando massacred the Jezabel prophets comenzó a of the matar a Lord, los that profetas del Obadiah Señor, had taken 100 prophets Abdías and hidden them, había recogido a 50 to 100 a de cave, ellos, and had fed them después de with bread dividirlos and en dos water." grupos de 50, los había escondido en dos Now, cuevas y los Obadiah and había Elijah alimentado. are both very godly Ahora, men, but Abdías notice they have y very different Elías roles. They have very different eran callings. personas que Elijah's servían al ministry Señor, is pero very tenían public. diferentes llamados. He is a proclaimer Elías of the word of era God, and una he is persona pública que confrontational proclamaba y in nature, confrontaba, like John the Baptist or así modern como day David Wilkerson. Juan el He was Bautista a o bold David proclaimer of the Wilkerson word en of nuestros God, días. similar to the role of a church Pero elder. Abdías If you tenía un measured rol his como de ministry un by the number of anciano en la needy iglesia. people that he was caring for, though, Él cuidaba Elijah was a failure. de las He was ovejas. being cared for by a widow. Elías, And in contrast, look at Obadiah's si ministry. tú tratas de medir el ministerio It's behind the scenes. It's de estos dos underground. personajes, pues tú podrías decir His- que Elías había sido un he's got fracasado porque hands-on, lo nurturing ministry, cuidaba una hiding mujer ministry, caring viuda. ministry, like the Good Pero Samaritan, or Abdías more modern day estaba Corey, Betsy Ten Boom en of the hiding en place. otro They ministerio, un ministerio Jews como el de who los were samaritanos, como el hunted del and hunted buen down samaritano into their home to o el de protect Corey them, to y hide Betsy Ten Boom, Obadiah's que estaban ministry was caring escondidos, for the physical que estaban needs of the escondidas. people. Este Similar to the Abdías role of a cuidaba a church la deacon. gente. Este If you Abdías measured era the como un success of his diácono, como un ministry by anciano en la how iglesia. much was he boldly confronting sinners with Y the word tal of vez, God? How si Obadiah, tú tratas de how often medir did el you ministerio de boldly confront Abdías, Ahab with his sin? Obadiah probably al would have decir, been by bueno, ¿qué that tanto metric, estabas by that measure, confrontando by that al comparison, rey? failure, Bueno, comparing him with para nosotros nos parecería un fracaso porque both were él called by estaba God. más bien en lo They were oculto. called by God Sin to very embargo, different ministries. los dos, So Elías God's y call Abdías, in each of fueron our llamados por el lives is Señor. very Tenían different. ministerios That's why the muy Bible says diferentes. it is not Y wise eso es to lo que compare dice la ourselves with Biblia, others, que no es sabio compararnos God's los called unos you con to los otros, may be porque very different el things Señor to te ha each. llamado a ti a una We have cosa y tal common vez es muy diferente a lo que me ha llamado a mí. But there's unique aspects to each one of our Todos somos roles. parte del mismo cuerpo, pero tenemos During roles such a diferentes. severe famine, Durante we've been esta introduced to this hambruna tan Obadiah. We've severa, been told about his occupation, his formal occupation. He's employed by the king, this Abdías wicked king. estaba And then we're empleado told what por he does este on the rey side. malvado. Now let's Pero- bring these two together and try and get a sense for Pero nos dice what qué es kind lo of que life hacía en did sus Obadiah ratos live? libres. Y esto nos During habla such a de famine, la clase de vida que 3.5 Abdías llevaba. years, there's people starving to death all Imagínense, over the land 3 because años they y can't medio, find food. 3 años
de no tener lluvia y de una hambruna severa. Imagínense a Abdías alimentando a 100 personas. ¿Cómo es que Abdías pudo alimentar a tantas personas cuando no había nada de qué comer? Imagínense. Acab estaba almacenando todos los alimentos para que no le faltara, pero Abdías trabajaba allí. Así que, muy probablemente, Abdías sacaba comida del rey para alimentar a los profetas. Porque, ¿quién más tendría tanta comida para alimentar a 100 personas? A 100 personas que estaban escondidas por 3 años. Abdías estaba trabajando todos los días para el rey, pero estaba cuidando a estas personas que estaban en las cuevas. Imagínense, estas cuevas tal vez estaban cerca del palacio. A mí me encanta imaginarme cómo el Señor orquestó esta situación, cómo justo debajo de las narices del rey están estas personas alimentándose de la alacena del rey. Gracias al Señor por su soberanía y por su poder. Y esto nos anima cuando nosotros estamos tentados a temer en nuestras circunstancias. El Señor demuestra que el Señor es Rey de Reyes y que Él está en control de todo. Y no hay nada que nos amenace porque estamos en el Señor y no hay nada imposible para Él. Nosotros vemos las apariencias de lo que nos rodea, de nuestras circunstancias y nos aterrorizan, pero para el Señor esto no tiene nada de atemorizante. El Señor nos va a mantener a salvo en medio de cualquier situación. El Señor no nos oculta del lobo, porque nos ha enviado como ovejas en medio de lobos, así como lo hizo con Daniel en el foso de los leones. Lo cuidó. As the determining factor of whether or not we will obey what God has called us to do. Nosotros no tenemos que mirar los riesgos, porque si el Señor nos manda a un lugar que parece peligroso, que tiene mucho riesgo, pero el Señor nos manda, para Él nada es imposible. Nosotros no estamos confiando en nosotros mismos. Elías obedeció a Dios y fue a confrontar a aquel que había jurado matarlo. Nosotros estamos entrando en tiempos difíciles que tiene grandes riesgos proclamar la palabra de Dios, aún entre la comunidad LGBT. Tenemos que temer. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Abdías se topaba todos los días con Acab y Jezabel, pero obedeció al Señor al ocultar 100 de aquellos que el rey quería matar. Cuando la persecución está sobre aquella gente que ama al Señor, lo cual dice la Biblia que aumentará antes de que el Señor venga. El Señor va a llamar a algunos a arriesgarse para cuidar y para darles refugio y alimento a aquellos perseguidos. Pero aunque vivamos de vecinos del enemigo, Dios nos puede usar para cuidar y para suplir las necesidades. Aún que suplamos estas necesidades con los propios recursos del enemigo.
Seguimos leyendo en el verso And 5. Ahab had said to Obadiah, Go Acab le into dijo a the land, Abdías, to all the springs anda, of vamos a water, and to recorrer all the el brooks. país y todos los Perhaps we may manantiales y find los grass ríos, to keep a the ver si horses podemos and encontrar mules pasto alive, para so mantener that we vivos will los not caballos have to y kill las any mulas. De lo livestock. contrario, nos quedaremos sin Thinking of his own bestias. livestock. So they divided the land between them to Así pues se explore it, repartieron and las Ahab zonas went del one país que way by debían himself, recorrer, and Obadiah y went Acab se another fue way por by un camino himself. y Abdías por The otro. implication, the king's pastures are La implicación had es no que grass. So los he's gonna pastos see if he del can rey find somebody ya else's estaban pastures that have some secos, grass in it, and he's ya gonna no steal había it. nada para comer para You sus see, Ahab caballos, determined to find a way to hold y estaba out against God's determinado judgment, to find a way that a he's going encontrar to alguna triumph, he's going to come out on manera top. He is de determined, he is escapar not de going este to let juicio de God, Dios, bring him to his knees. porque no quería He shows no arrodillarse care ante for el the Señor. starving people, but he's Y el using rey up what precious no le little grass is interesa. left, and it's probably all brown grass, whatever they do find. Al rey no le Not interesa to a la feed gente, le interesa the sheep, robarle a la goats that the gente people could un poco eat, pasto que quede en but la to feed the propiedad, horses and mules, y no para luxury items alimentar a la gente, that sino consume para a lot of grass. alimentar a He sus puts his propias own bestias que horses and consumen mules muchos ahead pastos. of the needs of the people, and Así he que este seeks rey for malvado grass instead pone of las seeking for necesidades God. de los animales antes de las Perilous personas de times, su the people reino. of God need to learn to live simply, En so tiempos that we can peligrosos, give el generously pueblo to de those Dios in need. necesita Let us aprender a not vivir try una to vida simple sustain those para que pueda luxuries in dar life, generosamente but let them go a aquellos que le that we necesitan. may have extra to give to those that are in Tenemos need. que vivir This de is una the way manera that we are to que live in podamos compartir y dar a los que all están en times, really. necesidad. Y esto no Verse solo debería 7. de ser en tiempos Now, peligrosos, as sino Obadiah siempre. was on his Verso way, 7. he's Ya en el camino, following the king's commands, going to go look for some grass. ahí van Suddenly, buscando Elijah pasto, met him. The Lord knew where y en el to camino send Elijah. se encuentra Coincidence? Abdías con Advantage? Elías. No. God's in control. God Y is Dios está en directing el the paths. en control de este encuentro And también. suddenly Elijah met De him, repente and se Obadiah encuentra con recognized Elías Elijah and fell on y his salió al face and said, encuentro "Is de that Abdías, you, que, my que al Lord Elijah?" reconocerlo se inclina And he ante él y answered him, exclama, "It is pero I." si es mi señor No Elías. time for small talk, though. Sí, Go, yo soy, tell your master, respondió Elijah is here. Elías y añadió, Now, this anda, dile a puts tu amo que poor estoy Obadiah aquí. into a quandary. So Pero he said, Abdías "How contesta, have I sinned against you, that you ¿qué are falta he delivering cometido your yo para que me servant entregues a into the Acab hand y él me of mate? Ahab to kill me? As the Lord your God lives, there is no Juro por el nation or Señor, kingdom tu where my Dios, master has que no not hay sent nación ni someone to reino a hunt donde for mi you." amo no And haya when enviado a they said, buscarte. "He's not here," he Cuando took an oath respondían from que the no kingdom estabas or allí, nation mi that amo they les could hacía not jurar find que en him. verdad no te habían hallado. Ahab has been hell-bent and determined Y ahora to me find pides que vaya y Elijah. le diga a mi amo que The estás aquí. implication of this La report implicación is de that este reporte es Obadiah que believes that Abdías cree Elijah's life is que in great danger la if vida de Ahab ever Elías finds him. Ahab has está en turned gran peligro the si Acab lo nations encuentra, upside down, looking for you. porque lo ha buscado por todos lados. You're a dead man if Eres Ahab hombre finds you. muerto si el rey te encuentra. But he's got another concern. Pero tiene Verse otra 11, otra "And now you preocupación, say, el verso Go 11. tell your Y ahora master me pides Elijah que is vaya y le here, diga a mi and amo it que shall come estás to aquí. pass as soon as I am Lo que va a gone from you, pasar that es the que al separarme Spirit yo of de the ti, el Lord will Espíritu carry del you to Señor a te place I llevará do donde not yo no know. sepa. So when I Y go and cuando yo tell vaya a darle la Ahab, and he noticia a cannot Acab, find you, he él will no te kill encontrará me. y me matará. But I, your servant, Este have siervo feared the tuyo Lord desde from su my juventud youth." siempre ha So honrado al Obadiah Señor. knows So, that aquí it is vemos que God who has Abdías supernaturally kept Elijah ha hidden and safe from Ahab. mantenido a But he salvo a believes Elías. that the only way the Lord can keep Elijah Y- safe from Ahab is to keep Elijah hidden from Ahab. Y la única manera de mantenerlo a salvo es mantenerlo escondido. Give Obadiah a lesson. Pero aquí Elías quiere darle una lección. Obadiah is Abdías. confused by Elijah's request that he go Abdías and está get Ahab to confundido come con and meet esta him. petición. As far as Obadiah can see, Ahab or Elijah, this scenario you're Porque setting, this request that you're asking me, this command that you're giving me, Abdías has only one of two outcomes.
porque Abdías solamente ve dos salidas a esta petición. O Acab mata a Elías o Elías desaparece nuevamente y Acab va a matar a Abdías por haber dejado escapar a Elías cuando lo tenía en sus manos. Así que Abdías está confundido y piensa que tal vez Elías cree que Abdías está aliado con Acab en contra de la gente del pueblo del Señor. Así que trata de convencer a Elías de que de hecho él ha sido un seguidor del Señor, un siervo del Señor, aunque trabaje para Acab. Verso 13. ¿Acaso no te han contado lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor? Pues escondí a 100 de ellos y en grupos de 50 los metí en 2 cuevas y les di alimento necesario. Y ahora me pides que vaya y le diga a mi amo que tú estás aquí, me matará. Abdías conocía el corazón de su jefe. Pero Elías tenía que enseñarle a Abdías que el Señor puede proteger a la gente aunque no estén escondidos. Recordemos que Abdías, ese era su ministerio, esconder gente. Fíjense en la vida de Jesús. Por 3 años él caminó abiertamente ahí entre sus enemigos que buscaban matarlo, pero nunca le hicieron nada. Tenemos que recordar que el Señor nos va a proteger mientras hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. No tenemos nada que temer, tenemos que confiar en el Señor. Verso 15. Juro por el Señor, dijo Elías, Señor Todopoderoso, a quien sirvo, que hoy mismo me presentaré ante Acab. Así que le da su palabra que no va a desaparecer y que él no va a morir. Elías tiene confianza en la protección de Dios y él sabe que el Señor está en control soberano sobre todos los hombres y sobre todos los demonios. Así que no tiene miedo. Vamos al Salmo 27. Y vamos a leer los primeros 3 versos, aunque tú podrías leerlo todo y animarte grandemente. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Esa era la confianza del rey David y también la de Elías. Y debe de ser la nuestra también mientras enfrentamos tiempos difíciles. El Señor está con nosotros, Él camina con nosotros. Verso 16. Abdías fue a buscar a Acab y darle aviso, y entonces Acab fue a encontrarse con Elías. Cuando lo vio, le dijo, así que tú eres el que estás trastornando a Israel. Fíjense cómo Elías no le pidió a Abdías que lo llevara al rey. Él no dijo eso. Él le dice a Abdías que le diga que venga
que venga hacia él. Ahab es llamado por el verdadero Rey de Reyes, por el verdadero Rey de Israel, que venga y se presente delante de Elías, quien es el representante de el rey, del verdadero rey. Y en ese momento, Elías está consciente de su posición y de la autoridad que Dios le ha dado. Y se para ahí con confianza, con valor. No lo vamos a ver hoy, pero unas horas después de este evento, vemos a Elías cómo pierde la visión de esta autoridad que Dios le ha dado, y entonces huye por su vida. Pero bueno, esa es otra historia. Ahorita vamos a ver cómo Elías no era un hombre grandioso, sino que era un hombre normal como nosotros, pero cuando caminaba con el Señor, cuando sus ojos estaban fijos en el Señor, él era una persona muy capaz. Y bueno, aquí vemos a Ahab que no tuvo poder para ponerle las manos encima a Elías, y Ahab había buscado a este hombre por 3 años para matarlo, y ahora lo tiene ahí frente a él, pero no lo puede tocar porque es todo, porque Dios no lo va a dejar, porque Dios lo está cuidando. Y nosotros tenemos que reconocer que somos hijos e hijas del mismo Rey. Nosotros también somos representantes de Dios. Y el Señor nos cuida para que el enemigo no nos toque. ¿Se acuerdan cuando Pilatos le preguntó a Jesús y le dijo: ¿qué no sabes que yo tengo el poder de crucificarte y de soltarte? Y Jesús le responde como cualquier hijo de Dios debería responder: tú no podrías tener ningún poder en contra de mí a menos que lo recibieras de arriba. Eso es Juan 19, 10 y 11. El enemigo no tiene ningún poder sobre ustedes, hermanos y hermanas, solo Dios. El enemigo no tiene no puede dañarte a menos que el Señor le dé permiso de algo. Fíjense las primeras palabras que salieron de este rey para acusarlo, para acusar a Elías. Esta era la propaganda que se había diseminado por el reino por los últimos años, que esta sequía era culpa de Elías, porque todo el problema que ha venido sobre la tierra es la culpa de ellos. Y esa es una propaganda, es una mentira que se propaga, y es lo primero que sale de la boca del rey. Tú eres la causa de los problemas. Cuando la causa era el pecado, y estas acusaciones también las vamos a ver en las noticias en contra de los hijos de Dios en estos últimos días. Ellos van a culpar a todos aquellos los que pertenecemos a Dios por los problemas del mundo. Fíjense la sensibilidad alrededor del mundo acerca de lo que sucedió con George Floyd. Hay mucha sensibilidad en el mundo acerca del racismo. ¿Por qué el antisemitismo se está aumentando en el mundo? ¿Por qué hay tanta sensibilidad
cualquier discriminación racial es el odio en contra de Dios y todo lo que se relaciona a Dios, lo que va a caracterizar los últimos días. Elías vivió en una época así. Y él hizo lo que se va a necesitar en los últimos días. En el verso 18 vemos la respuesta. Yo no lo estoy trastornando, contestó Elías, sino tú y tu gente por dejar los mandamientos del Señor y rendir culto a las diferentes representaciones de Baal. Manda ahora gente que reúna a todos los israelitas en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, a quienes Jezabel mantiene. Y esta es una situación muy interesante que vamos a estudiar la próxima semana, pero Elías corrige a Acab acerca de sus falsas acusaciones. Él, como representante del Rey de Reyes y Señor de Señores, le da a Acab instrucciones. Esencialmente, él aparece en corte donde se van a poner sobre la mesa las evidencias acerca de la autoridad de Baal y la autoridad de Dios. Ahora el escenario está listo para lo que va a suceder. Está muy interesante, así que no se pierdan el próximo estudio. Aquí lo importante es que va a haber un día donde se va a determinar y a establecer la verdad del Señor. Así que no nos atemoricemos, no seamos gobernados por las opiniones de las redes sociales, sino por el Espíritu Santo. Reconozcamos que el Señor es nuestro amo, nuestro Salvador. Señor, tú eres en aquel que yo confío. Y yo confío que así como protegiste a Elías, a Abdías y a todos aquellos que tú protegiste, tú también puedes protegerme a mí. Tú me vas a sacar adelante. Y si esto finalmente termina en la muerte, Señor, pues para nosotros los hijos de Dios, lo mejor está por venir, ya sea en vida o en muerte. Padre Celestial, te pido que la bendición de tu Espíritu Santo esté sobre tu pueblo, así como estuviste con Elías. Señor, que estés con nosotros en estos últimos días. Señor, te pido por valor, por confianza en ti. Y, Señor, ayúdanos a escoger a escuchar la voz tuya, Señor. Que no estemos escuchando las amenazas, los peligros, ya sea que sean legítimas o fabricadas. Señor, que no nos amedrentemos. Te pido, Señor, por la bendición, Señor, que tú nos ayudes. Señor, ayúdanos para que tú estés en nuestros grupos, Señor, ya sea que nos juntemos en grandes grupos o en pequeños grupos. Señor, que nosotros podamos confiar en ti, Padre, que hagas que tu iglesia se junte a orar, a animarse, a ministrar, a alabarte y a ser uno en Cristo,
así And I como ask this in the name of Jesus, es tu voluntad. Te lo our pedimos en el our nombre de God, Jesús, our Master. nuestro amo. Amen. Amén. So Lord bless each of you with just a wonderful week ahead, and Que use tengan this time to una draw semana near to God. maravillosa, The Bible says to hermanos. resist the devil and he will flee La from you, Biblia but dice come que near to God, resistan, and he will come near to you. resistan al So, enemigo y let este that huirá de be, ustedes, huirá de our ustedes, pero ustedes deben de direction estar for the week cerca ahead. del Señor para recibir su dirección. Angela, if you would come and Así que vamos a despedirnos en esta mañana. Que el Señor les bendiga.